Hoy en nuestro blog tenemos una invitada muy especial. Ella es María Clara Avilán. Muchas gracias, María Clara, por haber aceptado nuestra invitación. Pues muchas gracias a ti, Lina, y a Diana por esta invitación a participar de esta charla. Esperamos que sea muy interesante y con muchos tips para comunicadores y para empresas que quieran empezar a implementar estrategias de comunicación. María Clara es comunicadora organizacional y lleva más de 20 años implementando estrategias de comunicación, manejo de crisis y relacionamiento. María Clara trabajó 10 años en BP, luego trabajó 3 años en Cemex y ahora lleva más de 10 años dirigiendo su propia empresa, que es KLR Comunicaciones, la cual ha trabajado más que todo en el sector de petróleo y gas, ¿cierto? ¿Se me olvidó algo, María Clara? No, está perfecto. Bueno, la idea o lo que yo quiero que logremos con esta charla, María Clara, es que podamos llegar a todas aquellas organizaciones pequeñas y medianas que no cuentan con un área de comunicación y poder orientarlas a ver cómo pueden dar esos primeros pasos. Y también me gustaría poder aclararles cómo la comunicación puede ayudar a hacer crecer sus negocios. A partir de este mes está disponible solo en nuestra web el test de diagnóstico Mide la Comunicación. Con este test, cualquier organización, no importa el tamaño, podrá saber si la comunicación interna está funcionando y cuáles son esas estrategias, consejos y tácticas que debes realizar para tener una comunicación efectiva. ¿Cuáles son esos indicadores que determinan que ya es momento de habilitar un área de comunicación? Bueno, yo quisiera empezar como por hacer una distinción entre tener un área de comunicación y la función de comunicación. Yo pienso que cualquier organización, por pequeña que sea, debería concebirse desde el negocio mismo una función de comunicación, o sea, como que una mirada estratégica desde el día inicial, ya sea que lo haga alguno de los directivos, de los vicepresidentes de las áreas, y se puede contratar como una consultoría y arrancar con eso porque es fundamental desde el inicio saber qué quiere decir sobre su organización, cómo quiere ser percibido y valorado. Digamos que este principio fundamental de cómo las organizaciones quieren ser percibidas y valoradas necesita ser pensado y estructurado desde el día cero de la organización. Cosa diferente es ya tener un área mucho más estructurada, pero yo pienso que sí es fundamental en todas las organizaciones, empresas, tener la función de comunicación desde el día cero. Como pensarlo desde el modelo de negocio, desde que arranca Correcto. todo el tema del modelo de negocio. Correcto, Lina, porque la comunicación tiene que ser parte inherente de una estrategia de negocio, porque al final de cuentas es cómo le voy yo a llegar a mis interlocutores, a mis stakeholders, a mis públicos de interés. Entonces, no podemos obviarla ni decir, bueno, no, ya como vendemos tanto, entonces ahora sí. Es como decir, si tú vendes algo, vas a considerar si es grande o pequeña tu organización y vas a estructurar un área comercial o la tienes que tener desde el inicio. O vas a pensar si necesitas o no estructurar un área financiera o la debes tener desde el principio. Ya el tamaño, pues es cosa diferente. Ya sabemos que desde un inicio se debe plantear la comunicación. Bueno, ¿cuáles son esos primeros pasos que ellos deben dar? Sí, sí, primero entonces lo que estamos diciendo es esa mirada estratégica de cómo quiero ser como organización percibido y valorado. Por lo tanto, la primera área en la que hay que integrar la comunicación y que la pueden hacer otros grupos dentro de los equipos de trabajo es la parte de valores. Porque todo lo que yo comunique y mi posicionamiento desde el día cero de mi marca, de mi posicionamiento público como empresa, frente a mis inversionistas o frente a mis compradores, si es una empresa comercial, siempre deben ser los valores. ¿A qué me estoy yo comprometiendo frente a esos grupos y a cambio de qué? O sea, ¿cuál es mi postulado básico en esos valores? Y también no olvidemos que cuando hay un grupo de trabajo, y para arrancar cualquier organización, pues arranca con lo mínimo, va a ser el grupo de trabajo. También frente a esos grupos internos necesito saber qué voy a comunicar, cómo me quiero proyectar afuera. Por lo tanto, ya hay una necesidad de tener esa mirada. Entonces, yo te diría que hay que arrancar por los valores y que hay que arrancar por cómo quiero ser como organización percibida y valorada frente a mis públicos de interés. ¿Y cómo entraría entonces allí el tema del mercadeo? ¿Cuál sería la diferencia entre el marketing y la comunicación, por ejemplo? Sí.
el mercadeo se trata más de los productos o servicios que vende la empresa, si estamos hablando de una empresa comercial o una empresa de servicios. La comunicación estratégica no está al servicio únicamente de esos productos o servicios, está a otro nivel que es un nivel más corporativo de cómo quiero participar en la sociedad en la que me desenvuelvo. Hoy es todavía más fundamental porque las organizaciones ya y las empresas o los clientes ya no te compran solamente porque tu producto sea bueno. Como dice Simon Sinek en su Círculo de Oro, ya la gente no le importa solamente lo que tú vendes y que sea de calidad, eso es lo mínimo, está por descontado, sino más allá en qué crees, con qué te comprometes. Y por eso hay tantos postulados nuevos que apelan más a temas emocionales y de visión de valores nuevamente que a los mismos comerciales. Entonces, el marketing se dirige a esos productos y servicios. La comunicación estratégica se va a dimensionar en una plataforma más allá y es en qué creo yo como organización, en el bien público, en hacer un mejor país, en contribuir con empleo de calidad, en formar gente, en dejar un legado al país donde estoy operando. Entonces, no sé si ahí me entiendes la diferencia en las dimensiones. Igual que te diría que, pues lo que íbamos a discutir también sobre el tema de en qué lugar de la organización debería entrar la comunicación, es donde te puede dar esto, porque si tú lo metes dentro de mercadeo, entonces la comunicación solo va a estar al servicio de las ventas y de los productos y de los servicios. Y vas a dejar de lado toda esta parte de valores y de posicionamiento corporativo al que estamos refiriéndonos. Igual si lo metes dentro de recursos humanos, que es otro de los temas que en el pasado se ha visto mucho, pues solo le va a servir a la comunicación interna. Y me ha pasado en algunas organizaciones que la gente, si está la comunicación dentro de la organización, en el área de recursos humanos, pues solamente van a estar comunicando las cosas de los empleados, los beneficios, y deja de tener una mirada estratégica del todo como negocio, del todo como organización y como actor social que es una empresa. Y como estamos hablándoles a las pequeñas y medianas empresas que no tienen todavía un área de comunicación, ¿cierto? O no tienen a un comunicador, ¿cómo serían esos primeros pasos que ellos deberían realizar ante los medios, ante el relacionamiento, con pues, relaciones públicas? ¿Qué le podemos aconsejar a ellos? Pues mira, yo quisiera empezar por decirles que hay unas maneras sencillas de tener una estrategia de comunicación pequeña y hecha a la medida de cada organización, partiendo de la base de entender a sus públicos, obviamente, a listar todos los públicos con los que se relacionan. Entonces, desde los empleados, si tienen inversionistas, clientes, sus vecinos, si tienen una operación industrial o si son comerciales, el tipo de relacionamiento con proveedores y demás. Entonces, listamos todos los grupos de interés y con base en esa relación que tengo con esos grupos de interés, pues hago toda una clasificación de qué tipo de acción debo tener con ellos. Ya dijimos que hay que tener los valores como base fundamental y estructural y el cómo quiero ser percibido y valorado ante esos públicos. Uh-huh. Y ahí te va a ir dando el nivel de relacionamiento y dónde es más fuerte o más crítico. También a mí me gusta mucho, que es algo que hablaremos luego, sobre el tema de hacer un mapa de riesgos. No necesariamente el mapa de riesgos va a ser únicamente para todo el tema de crisis o antesala de la crisis, sino qué puede salir mal en cada una de las relaciones. Eso me ayuda a mí a pensar cuáles son mis prioridades de relacionamiento y en qué tengo que tener especial cuidado. Si yo trato, por ejemplo, con audiencias muy jóvenes, qué tipo de discurso de comunicación no es aceptable en esos grupos y cómo tengo que mediarlo de alguna manera con mi lenguaje. Entonces yo arrancaría por eso y eso ya te va a dar la dimensión o el impacto con cada público. Entonces en el caso de una entidad del Estado, el sector público, no venden productos, tienen un relacionamiento de servicios o de información hacia grupos de interés muy dispersos, pero mucho más indirectos. Entonces ellos podrían tener un área más fuerte en lo que es prensa, así sean un grupo pequeño. Prensa va a ser muy importante porque ellos no van a llegar directamente a sus interlocutores, sino a través de los medios. Entonces ahí diría uno que tendrían que estar un poco más fuertes en eso. Pero si es una organización que tiene unas ventas y las ventas, por ejemplo, tengo un caso de una organización que vende
productos de belleza, pero lo hace a través de las peluquerías, por ejemplo. Entonces tiene que tener un conocimiento muy amplio de ese canal de distribución, y en ese canal de distribución tendrá que poner el mayor énfasis o fuerza de tener un discurso unificado, de tener un posicionamiento claro, etc. Entonces, ahí para que vayamos viendo que es diferente de acuerdo con lo que haga esa organización o esa empresa o ese emprendimiento. Un emprendimiento también es muy importante que tenga su estrategia clara o su direccionamiento estratégico de comunicación claro, y eso le va a servir para que todas las publicidades que se hagan o todo el relacionamiento a través de redes sociales pues sean más exitosos y tengan mucha más efectividad. Alrededor de toda la respuesta siempre has hablado de conversación. Pienso que esa sería una palabra clave dentro de la esencia de lo que es la comunicación al interior de la empresa. Sí. Al interior, bueno, y al exterior, ¿cierto? De acuerdo, sí. Sí, que es la palabra conversación, es conversar con cada uno de esos públicos meta. De acuerdo total. Yo pienso que la estrategia detrás de toda la comunicación viene en el contenido, en lo que yo digo, en la consistencia con la que yo la digo, en la repetición con la que yo digo, y sobre todo que concuerde con lo que yo hago, porque la comunicación estratégica suena lindo tener un gran posicionamiento, pero si el actuar de mi organización y de mis empleados no se compadece de eso o no hace lo que dice, pues ahí no vas a tener ningún efecto, sino todo lo contrario, como un boomerang se devuelve y te decapita. Es tener mucha consistencia entre lo que digo y lo que hago, pero obviamente sí es conversación. De hecho, hoy las grandes organizaciones no se guían tanto por estudios cuantitativos, fríos, sino mucho por estudios cualitativos. Aún siendo grandes organizaciones, tratan de hacer anualmente un sondeo entre sus públicos de interés, de hacerles preguntas muy dirigidas a entender cómo los perciben. Y por ejemplo, si yo tengo un público de interés que sean las organizaciones de seguridad social, por ejemplo, y yo tengo que sondear mi trabajo frente a ellos, yo soy una empresa, digamos, de sector médico, y me importa mucho ese público de interés, es uno de mis públicos más importantes, porque aquí, como dijimos, tenemos que clasificar en rango los niveles de importancia de mis públicos. Yo tengo que hacerle preguntas sobre temas que a ellos les conciernen, les importa, y cómo me miden y cómo me evalúan. Entonces lo que tú dices es cierto, esa conclusión que sacas sí son conversaciones, y son conversaciones donde hay temas comunes y donde yo me preocupo porque esos temas que son importantes para él y que yo represento un producto o servicio, yo respondo a esas expectativas. De lo contrario, pues tengo que ver cómo respondo a esas expectativas. Bueno, y si yo quiero contratar a alguien, ¿cierto? Una persona de comunicación, es la primera vez que voy a contratar este tipo de personal. ¿Qué perfil debo yo apostarle? ¿Alguien que tenga mucha experiencia o alguien que no tenga, que tenga poca? ¿O cómo sería esa persona ideal? Le diría a las empresas que van a empezar de cero que primero hagan un trabajo con una empresa de asesoramiento estratégico y se trace esa estrategia. ¿Por qué? Porque cuando tú trazas una estrategia, y puede ser un acompañamiento no tan largo, digamos es transitorio, ya escoges los perfiles, les das un lineamiento estratégico a esos perfiles y ya la empresa puede rodar sola. Porque no puedes depositar en un solo perfil, si el perfil es muy periodista, o si el perfil es muy relaciones públicas, o si el perfil es muy redes sociales. No puedes depositar en un perfil así toda una responsabilidad estratégica, porque estamos partiendo de la base que vamos a arrancar por grupos pequeños, por departamentos pequeños o áreas pequeñas, con gente con más o menos de 3 a 5 años de experiencia. Entonces yo lo que diría es eso, la recomendación es estructuren una estrategia con toda la alta gerencia de su organización, estructúrenla metiéndose en el ADN de la organización y después ya definan qué necesitan para hacer la parte operativa o la parte más táctica. Yo te lo pregunto porque la gente tiene la falsa percepción de que con el hecho de contratar a una persona, por ejemplo, para redes sociales, ya allí estaría cubriéndose la parte comunicacional. Entonces, por eso también quise hacerte esa pregunta, claro, como sí, para dar esa mayor claridad de que primero se debe generar una estrategia o un direccionamiento, un plan de acción para luego entonces comenzar a entender qué tipo de recurso, pero ese recurso solo no funciona en realidad. O sea, es como una persona ahí luchando contra un montón de exigencias que a la final lo que termina siendo es un recurso
mal invertido, ¿cierto? Un recurso Totalmente de mal. acuerdo. Yo creo que para muchas organizaciones la comunicación es algo nuevo. No debería ser, como digo yo, debe arrancar uno desde su planteamiento de negocio. Tendría que haber empezado por preguntarse cómo va a ser mi relación y cuáles van a ser mis mensajes frente a los terceros. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Hay mucho riesgo de que si yo contrato un comunicador, digamos junior o medio, y yo quiero sobre todo hacer redes sociales porque pues me tocó ya hacer redes sociales, todo el mundo hace redes sociales, tengo que hacer redes sociales, pero nunca digo es ¿por qué voy a hacer redes sociales? O sea, eso tiene que tener un fundamento estratégico, tiene que tener una mirada que preceda a la acción. Entonces, contrato un comunicador, lo pongo a hacer redes sociales, pero mañana viene una crisis y le digo, pero usted es el que tiene que hablar con el periodista, pero usted tiene también que hacer esto. Entonces, eso son esfuerzos muy atomizados que yo recomendaría no hacer, por lo que digo y lo que tú misma reconoces que es como pues, perder todo un esfuerzo y además bastante injusto con el comunicador que contrates, Claro. ponerle toda esa expectativa estratégica a algo que no lo logra, porque está pues con unas labores tácticas. Entonces por eso yo pienso que esto es un trabajo con el equipo de la alta dirección, haciendo un lineamiento estratégico muy claro y sabiendo en qué áreas voy a hacer temas tácticos. Y si me aparecen temas estratégicos, saber cómo los voy a trabajar, con quién me voy a apoyar, que puede ser desde afuera. Si yo soy una empresa chiquita, pues yo no quiero tener un departamento grande. Voy a tener a alguien afuera que me pueda ayudar en ese reenfoque estratégico y yo sigo solo. La idea no es tampoco que una empresa de comunicaciones estratégicas que asesore se quede de por vida con la organización. Ese no es el propósito. El propósito es que dé unos lineamientos y que después la organización pueda seguir sola. Creo que también hemos hablado un poquito de cómo ayuda la comunicación al crecimiento empresarial y a la captación de nuevos clientes. No sé si podamos añadir algo más a esa respuesta. Sí, claro. Yo creo que el valor agregado que se tiene que ver dentro de las organizaciones con una función muy estratégica de comunicación es que atraiga a otros públicos, que cause a través de esos discursos o de esa comunicación o de esa conversación con mis públicos de interés, genere intriga hacia nuevos grupos de interés. Entonces, eso es lo que podría hacer esa comunicación estratégica. Si, por ejemplo, lo que estamos hablando, si se dirige a jóvenes y tiene que conocer mucho cómo es el comportamiento de los millennials, por ejemplo, entonces sabe que tienen que tener ciertas causas públicas y generar de pronto campañas que la empresa crea en ellas. Obviamente lo que estamos siempre diciendo es que yo no puedo decir lo que no crea, entonces que yo crea y yo haga acciones para eso, pero yo sé que voy a traer de pronto otros grupos si tengo postulados, por ejemplo, frente a la mujer, frente equidad equidad de género, distintos temas que estén a la vanguardia y que la empresa quiera involucrarse con la previsión de atraer más públicos nuevos. Entonces, el momento en que se generen nuevos discursos o que se generen nuevas conversaciones o que se generen, digamos, la atracción de otros posibles públicos, entonces ahí es cuando podemos empezar a entender la comunicación como un crecimiento empresarial. Cuando yo accedo a nuevos públicos, porque ya lo dimensioné, en la estrategia tiene que ser totalmente deliberada, o sea, yo la pensé y la estructuré, no me apareció. Entonces, es en ese momento donde yo digo, bueno, tengo estos públicos inmediatos, pero quiero atraer estos otros públicos, o tengo este rango de edades, o tengo este género, y quiero atraer estos otros. Entonces, cuando ya la estrategia de negocio como tal dice, este es mi crecimiento y va hacia allá, la comunicación tiene que de la mano acompañar esa estrategia de negocio. ¿Cuáles son los componentes mínimos que debe tener un manual de crisis? Bueno, hablando de crisis, quisiera empezar por decir que muchas empresas nunca se preguntan si son susceptibles más bien, no se sienten susceptibles a una crisis. Yo diría que aquí, y estos ejercicios no son tan complejos como para que uno tenga que pasar de alto por ellos. O sea, uno puede hacer sus ejercicios de crisis siendo por ejemplo, un hotel pequeño, o siendo inclusive un colegio, o cualquier otro tipo de organización, inclusive los almacenes también. Y ahorita, pues que sabemos que vienen crisis externas y demás que afectan la función de muchos de esos pequeños comerciantes, pues también deberían tener como su procedimiento de crisis, llamémoslo de alguna manera. Y yo digo, lo mínimo que uno debe hacer, lo primero,
es hacer un mapa de riesgos, que lo hemos mencionado ahorita, que también es una brújula interesante para trazado estratégico. ¿Y cómo se hace un análisis de riesgos? Pues yo debo poner cuáles son los riesgos más posibles para mi tipo de trabajo o de negocio, qué probabilidad hay de que eso ocurra y en caso de que eso ocurra, qué tanto manejo tengo yo. Eso es lo que evalúa uno en un mapa de riesgos. Y ahí me va a arrojar los riesgos que yo puedo tener. Entonces los riesgos, por ejemplo, en un hotel, me apareció con una empresa una vez. Entonces era un hotel pequeño, pero resulta que estaba en Cartagena, era en la ciudad antigua y tenía cierto riesgo de prostitución infantil. Tenía que mapearlo. No lo había mapeado, aparece esa variable, vienen gente, pues policías, y se dan cuenta que uno de sus huéspedes ha metido a una persona menor de 18 años para prostitución. Entonces, ese tipo de cosas tengo que hacer toda una valoración de cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto o expuesto por el negocio mismo. Cuando sé que eso puede ocurrir o algo de esto me puede ocurrir, pues ya hago un procedimiento mínimo. Yo digo, hay que tener un mínimo de procedimiento para saber qué hacer en caso de cómo activo un grupo de crisis dentro de mi grupo empresarial, ya sea de los vicepresidentes que estén a cargo de cada tema o que yo tengo que involucrar a los abogados o al asesor o al consultor de comunicaciones en caso que tenga un área muy pequeña y yo no tenga un grupo que esté listo para manejar la crisis. Entonces, porque en esos comités se ejecutan esos planes y se puede atender el riesgo o pues ya la catástrofe en caso de que sea más allá. Otra cosa que yo aconsejo mucho es que se estudien, cuando yo ya tenga claro cuáles son los riesgos que me pueden ocurrir, estudiar mucho en qué otros casos ha sucedido. Ese histórico, ya sea dentro de mi organización, pero puede ser por fuera de ella. Si yo soy el hotel y ya me sucedió esto en el pasado, pues esa historia me va a dejar un montón de enseñanzas y sé que debo atender varios temas que no hice y eso me va a servir. O de pronto la opinión pública va a hacerme la pregunta de, usted ya le pasó esto hace 2 años, ¿usted qué medidas tomó? ¿Por qué le volvió a ocurrir? Entonces, digamos, el tema histórico es importante, pero si no en el caso particular de esta organización o de esta empresa, ¿qué le ha pasado a otros del mismo sector y cómo lo han manejado? Yo creo que eso sirve muchísimo, tener esos antecedentes históricos. Entonces yo diría que es un poco básicamente riesgos, un equipo que pueda atender esa crisis, un procedimiento mínimo si soy muy pequeño como organización, pero tener un procedimiento pensado con antelación y toda la información que me sirva para documentar. ¿Cuáles son las acciones mínimas que debe tener una empresa en manera de relaciones públicas? Bueno, relaciones públicas pues es un campo súper amplio. Yo pensaría que pues depende de con quién es que me voy a relacionar. Nuevamente, mi interlocutor es lo más importante. Si relaciones públicas puede implicar campañas, por ejemplo, temas sociales, de donaciones, de tener iniciativas, que eso en la comunicación estratégica pues uno lo ve hoy en día mucho más activo, y es que pasa alguna tragedia o algún tema y las empresas rápidamente salen y se voluntarizan para hacer trabajo social con un grupo de interés en riesgo. Entonces, digamos, esas son las oportunidades de hacer relaciones públicas y se hace a través de eso, de los grupos sensibles y cómo engancho emocionalmente con mis valores, los valores del otro. Ok, entonces ahí otra vez tomaría protagonismo el tema de los valores. Total. Todo es un tema yo transversal. Creo que es un tema transversal, es un tema en lo que yo creo, cómo quiero ser percibido, valorado. Lo he repetido mucho, pero es cierto, o sea, es qué es lo que me anima a mí a hacer lo que yo hago. No es solamente ser el mejor y vender más y hacer plata, también hay una cosa mucho más allá, más trascendente, y los públicos de hoy en día son mucho más maduros para ver esto. Entonces tenemos que saber que estamos en una sociedad muy diferente, no es una sociedad solamente transaccional, estamos en una sociedad donde tiene otros inspiradores. Entonces, por eso es que apelamos al tema de valores como una base fundamental. ¿A qué área o en qué departamento de la organización debe estar el área de comunicaciones? Bueno, creo que lo mencioné brevemente al principio, lo repito con mucha convicción y lo digo porque he estado en organizaciones donde estaba ubicado en otros lugares, cuando hice mis pasantías, yo pues tengo una experiencia laboral un poco más allá de lo que te comenté. Y también en la experiencia de ser consultor y asesor de empresas, pues tengo esa experiencia de ver cómo ponen comunicaciones como si fuera un adendo de alguna de estas áreas. Entonces,
Si yo pongo comunicaciones en recursos humanos, pues adivinen cuál es el 80% de la comunicación. Que la caja de compensación vino, que hay partido de fútbol el fin de semana, que las vacaciones recreativas, y en eso se va a concentrar mucho, en una cosa muy táctica. Tengo esa experiencia y pues no quiero pelear con la gente de recursos humanos, pero creo que ellos tienen, como organización de recursos humanos, tienen muy claro a quién les sirve, y les sirven a los empleados. Así que para ellos, la relación con inversionistas, por ejemplo, pues es algo lejano y distante. Así que no les va a interesar tanto este público de interés. Si vamos a la parte comercial y de mercadeo, como decíamos, pues entonces no, a vender y consígueme más gente y el producto y ensálzame el producto o el servicio y hasta ahí. Y ahí encapsulas la comunicación y no le permite servirle ni siquiera al interior de la organización, porque ahí sí que los empleados van a ser el nivel 4 de sus prioridades. Entonces, por eso yo digo, la comunicación es un área estratégica, debe estar al nivel más alto de la organización, debe ser, inclusive porque yo pienso que el presidente o el gerente de la organización o de la empresa es el que marca el cómo se comunica. Yo pienso que el estilo de comunicación siempre lo va a dar la cabeza a la organización. Y la comunicación, gústele a quien le guste, siempre será en cascada y siempre es de arriba abajo. No quiere decir que no participe en todos los grupos, pero quiere decir que como se traza es desde arriba hacia abajo. Así que mi sugerencia siempre será manténganlo al nivel de staff, manténganlo arriba para que mire todos los públicos de interés, les dé la prioridad a todos los públicos que son relevantes para la organización y sepa cuando viene, si viene una crisis o si viene una coyuntura especial, si voy a hacer una salida de gente, si tengo que hacer un recorte. Entonces la comunicación va moviéndose al ritmo del negocio o de la organización, nunca a grupos específicos dentro de la organización. Ahorita se está presentando que ventas tiene un comunicador, entonces recursos humanos también, y así sucesivamente. Cada área está tomándose tener, por ejemplo, un in-house, digámoslo de alguna forma, tienen como un in-house donde esa persona es la que le hace todo el tema de comunicación, pero el área de comunicación ni enterada de eso, o sea, cada quien está ahí tomando, interpretando la comunicación de la forma o usando la comunicación de la forma como ellos piensan y creen que debe ser, ¿cierto? Sí. En ese caso, donde la organización es muy grande, aquí nos vamos como a otro tipo de público, donde hay mucha necesidad de comunicar y tenemos un área donde un área central. En ese caso, ¿cómo se manejaría la comunicación? ¿Cómo nos aconsejarías manejar la comunicación? Lo que yo le aconsejaría a las organizaciones grandes cuando tienen ese tipo de necesidades puntuales en varios departamentos es que tengan un área fuerte de comunicaciones que trace la política, que trace la estrategia y que les ayude a auditar un poco esas comunicaciones, porque la comunicación, para que sea efectiva en toda la organización, tiene que tener un mismo tono, un mismo formato, como un mismo sabor. Es como que, porque estamos diciendo que es ese presidente de la compañía o ese gerente que está hablándole a los distintos grupos. Claro, entiendo que no dan abasto los de recursos humanos, ahí sí, con el grupo corporativo que está ocupadísimo en su trabajo con los inversionistas, con la banca o con la prensa, y de pronto no tienen el tiempo para dedicarle. Está bien, ten tu comunicador in-house en ese departamento, pero no lo sueltes de la estrategia. Sí, como que no sea ahí, rancho aparte. Sí, rancho aparte, claro. Exacto, y que sea autónomo y empiece a diseñar. y pues aquí la creatividad es algo que uno dice. Yo siempre he dicho que los comunicadores somos una mezcla tan rara como que somos como un artista muy creativo, pero como un contador muy milimétrico. Esa mirada de que el comunicador es un wow, súper... No. Sí tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar nuevas formas creativas de enganchar nuestras audiencias, pero tenemos que ser absolutamente juiciosos, diligentes, y la comunicación no puede estar cambiando el tono, la forma indiscriminadamente. Tiene que ser muy juicioso en eso. María Clara, ha sido un espacio maravilloso. Te doy gracias por habernos regalado este espacio. Lo hemos disfrutado mucho, Diana y yo. Yo también. Me fascina hablar de esto, ya se darán cuenta. Bueno, espero poder contar contigo en una próxima. Claro que sí. Otro espacio, cierto, que siempre es enriquecedor poder también compartirlo con todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes. De acuerdo. Porque la comunicación en definitiva está presente. Es universal. Exacto. Es universal
y la comunicación siempre es necesaria, debe ser parte del ADN de la organización, hay que comprometerse con lo que decimos y bueno, hacer país. María Clara, y si se quieren comunicar contigo, tienes un correo electrónico, una página Claro que web sí. donde las personas puedan saber de tu firma, de tu... Claro que sí, mi empresa se llama KLR Comunicaciones, me pueden conseguir por el www.klrcomunicaciones.com y también en el correo mcavilan, que es como Ávila con N al final, de pequeña, @klrcomunicaciones.com. Estaría encantada de oír los comentarios y de poder ampliar esta información. También en LinkedIn soy muy activa, me encanta tener intercambio con profesionales de la comunicación y ahí me consiguen como María Vilán, María Clara Vilán. Bueno, María Clara, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale. Chao. Chao. Chao.